¿Qué tal? Muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de las actividades que desarrollan la Red Internacional de Estudios Constitucionales, el Cuerpo Académico de Estudios Constitucionales, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para la realización de este seminario internacional, el asedio de la pandemia COVID-19 a los derechos humanos, desafíos mundiales para el Estado constitucional. En esta ocasión, nuestro tema de desarrollo, de abordaje, será el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Un tema no menor, un tema trascendental, importantísimo para el desarrollo no solamente de las mujeres, sino de todos como sociedad incluyente y participativa. Antes de ceder el uso de la palabra a nuestros panelistas, quienes ya se encuentran en esta sala de videoconferencias, me permitiré brevemente expresar a todos nuestros participantes y asistentes la dinámica de trabajo. La dinámica que tenemos en nuestras sesiones son participaciones individualizadas por cada uno de nuestros académicos integrantes de la red, hasta por 5 minutos para que puedan exponer sus ideas generales. Posteriormente, daremos una segunda ronda de intervenciones hasta por 3 minutos y desarrollaremos también una sesión de preguntas y respuestas. Es importante recordar a todos nuestros asistentes que pueden hacernos llegar sus comentarios, opiniones, preguntas, inquietudes, ya bien sea a través del chat que está dispuesto en esta plataforma o por correo electrónico para que podamos nosotros ir transmitiendo estas inquietudes a nuestros panelistas. Sin mayor preámbulo, daremos inicio a nuestra sesión, cediéndole en primer lugar el uso de la palabra al doctor en Derecho Jorge Olvera García, a quien me permito presentar con todos ustedes. El doctor Jorge Olvera García es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y del Cuerpo Académico de Estudios Constitucionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Asimismo, el doctor Jorge Olvera García es exdirector de la misma Facultad de Derecho, es rector de la Universidad Autónoma del Estado de México y actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Adelante, doctor Olvera, muy buenos días. Gracias, doctor Irán Piña Livien, por la bienvenida. Gracias a todos los colegas de diferentes partes de América Latina y Europa. Me da muchísimo gusto poder continuar con estos temas tan importantes sobre la pandemia y sus efectos colaterales en el Estado constitucional de Derecho. El día de hoy merece mucho la pena el poder abordar un tema que es el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Se ha dicho que es la otra pandemia y efectivamente hemos comprobado que las emergencias humanitarias, los desastres y las pandemias mundiales como la que estamos viviendo han puesto a las mujeres, a las niñas y adolescentes en un inminente riesgo de violencia. La crisis ocasionada por esta pandemia del COVID-19 no es una excepción. La necesidad de permanecer en los hogares está acrecentando los riesgos para mujeres, niñas y niños, particularmente las jóvenes. La violencia que están sufriendo y las estadísticas nacionales nos los están indicando de esta manera. Tenemos que atender paralelamente con diversos mecanismos y operaciones la prevención y las medidas cautelares para protección de las mujeres, niños, niñas y adolescentes. La respuesta al COVID-19 es un recordatorio de la contribución esencial de las mujeres en todos los niveles, ya sea como las primeras que responden, profesionales de la salud, voluntarias en las comunidades, responsables de transporte, científicas, doctoras, enfermeras, desarrolladoras de vacunas, etcétera. El cuidado de personas y de hogares en México recae principalmente en las mujeres. Estas asumen en promedio
39 horas semanales de este trabajo no remunerado en el contexto actual de crisis sanitaria. Y esta carga invisible se incrementa por lo siguiente: por el cierre de escuelas y guarderías. Cuando los sistemas de salud se saturan, la carga de estos cuidados se traslada a los hogares y recae principalmente en las mujeres. La situación puede generar inquietudes en las personas dependientes, y la contención emocional de estas personas ocupa mucho tiempo de las mujeres. El aislamiento social preventivo de personas adultas, mayores y enfermas puede implicar una carga de cuidados extras también para las mujeres. En este contexto de emergencia aumentan y ya han aumentado los riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas, especialmente violencia doméstica a cargo de sus parejas, concubinos o amigos, debido al aumento de las tensiones en el hogar, y puede también aumentar el aislamiento de las mujeres. El impacto económico de la pandemia puede generar barreras adicionales para dejar una pareja violenta, así como mayor riesgo de explotación sexual y trata. La violencia contra niñas y mujeres ha sido considerada como una epidemia en México, y en medio de la pandemia del COVID-19 el número de casos no disminuye. Consideramos que, según los datos del gobierno federal, desde 2018 se ha sostenido el índice de una niña asesinada cada día en este país, situación que reprobamos y situación que nos debe de ocupar. Esta es evidentemente una pandemia, y no solamente por el COVID-19. Esto es desde antes que entrara este fenómeno biosocial. Una sugerencia de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA con respecto al acceso a canales efectivos de denuncia de violencia de género, incluyendo la violencia doméstica en el contexto de confinamiento, es facilitar medios para que las mujeres puedan presentar denuncias en clave en lugares de fácil acceso como farmacias, supermercados u otros servicios esenciales y cercanos a los hogares de las víctimas. La Comisión de Derechos Humanos, que me honra en presidir, asume el compromiso para prevenir, combatir y erradicar la violencia de género. Por ello, acciones preventivas, entre ellas programas de capacitación a los diversos sectores de la población, a fin de enfatizar la difusión y promoción de prerrogativas, así como establecer los mecanismos suficientes como APPs, buzones, llamadas, medios de comunicación, para que las mujeres que estén en el aislamiento social y sufran de violencia puedan acercarse a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México las 24 horas del día. Tenemos abogados de guardia para que estas mujeres se acerquen a través de la Visitaduría Adjunta Especializada de Igualdad y Equidad de Género, que operamos desde el año 2018. Hemos actualizado esta unidad de género y erradicación de la violencia en cumplimiento al decreto del Ejecutivo Estatal publicado en el 2018, al convertirla en un órgano de consulta y asesoría. Hemos refrendado el compromiso para el desarrollo pleno de las mujeres, donde acudimos al sistema estatal para la igualdad y el trato y oportunidades entre mujeres y hombres para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Por primera vez hemos dedicado un plan especial para la cultura de igualdad y prevención de la violencia de género. Por eso hemos expedido un decálogo para la vida digna de las mujeres, recordando que el Estado tutela la libertad de expresión y los derechos políticos de las mujeres, las cuales deben ser difundidos, respetados e impulsados por la sociedad. Por ello, hacemos un atento llamado a toda la sociedad, a todos los poderes del Estado, para que reforcemos las acciones y de esa manera poder estar en condiciones de atender este efecto colateral delicado, muy susceptible, y podamos ser empáticos, solidarios, fraternos, para que a través de los mecanismos de seguridad que esté operando el Estado podamos poner mayor énfasis en la atención a las mujeres, tramitar sus denuncias de manera rápida y expedita,
sin más condición que la mujer se pueda acercar con toda la confianza. Por ello, la Comisión de Derechos Humanos, su servidor, hemos asumido el compromiso para prevenir y combatir y erradicar la violencia de género. Lo hemos hecho desde la Recomendación General del 2018 para la prevención y atención de los feminicidios en el Estado de México. Por ello, es importante este tema porque este fenómeno social, económico, político y cultural ha puesto en situación de vulnerabilidad a las mujeres, niñas y adolescentes. Hemos impulsado un pronunciamiento acerca de la violencia digital de género que sufren mujeres, niñas y adolescentes, porque las horas que están pasando también en las redes es un peligro que están utilizando los transgresores, depredadores y oportunistas para poder transigir, para poder violar el derecho a las mujeres y utilizar la extorsión para obtener de ellas la violación a su dignidad. Desde la CODEM estamos impulsando la sororidad como eje de actuación entre las mujeres del Estado de México. Tenemos que actuar evidentemente y tenemos que hacer un pronunciamiento que yo les propongo al terminar esta fase de la red para que publiquemos nuestros posicionamientos y hagamos un pronunciamiento en torno a la violencia contra las mujeres como efecto colateral en esta pandemia. Yo les agradezco muchísimo esta oportunidad, no olvidando que es responsabilidad y corresponsabilidad de los órganos autónomos, de los poderes del Estado, pero también de la sociedad, el poder evitar que esta emergencia sanitaria se convierta colapse en una emergencia social por violación a los derechos humanos, a la dignidad de niñas, mujeres y adolescentes. Les agradezco mucho y estamos a sus órdenes. Gracias, doctor Iram. ¿Sería cuánto? Al contrario, doctor Olvera, muchísimas gracias a usted por sus palabras, por ponernos, como lo ha venido acostumbrándose en estas sesiones. El primer participante tiene un papel trascendental, un papel fundamental para el desarrollo de las mismas, ya que es quien coloca el hilo conductor. No obstante que nuestros participantes tienen también a su vez la oportunidad de poder ahondar y podernos dar nuevas luces respecto a ciertas problemáticas que se van presentando en el desarrollo de las mismas sesiones. Le agradecemos importantemente el haber destacado que la Comisión de Derechos Humanos a su cargo desde el año 2018 ha venido atendiendo el tema, pero que es un tema, como decíamos al principio en la introducción, no es un tema menor, es un tema que tiene muchas aristas, muchas posibilidades de abordaje, pero que sobre todo requiere de políticas públicas y de una legislación lo suficientemente robusta. No ahondaré yo al respecto para también no contaminar a los hilos conductores de nuestros demás participantes. Muchas gracias, doctor Olvera. Enseguida cedemos gracias, doctor. Cedemos el uso de la palabra al doctor Felipe Carlos Betancourt Higareda. El doctor Betancourt es doctor en Gobierno por la Universidad Metropolitana de Manchester, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, así como del Cuerpo Académico Estudios Constitucionales de la Facultad de Derecho. Adelante, doctor Betancourt, muy buen día. Muchísimas gracias, doctor Iram, por su presentación. Muy buenos días y muy buenas tardes tengan todos los colegas que están reunidos en esta sesión online. Y muy bien, pues yo quisiera concentrarme en mi presentación en la reflexión sobre las causas más importantes, podremos decirlo así, precisamente de esta violencia que vivimos en nuestra sociedad. Y obviamente la primera pues sería la
falta de valores en la sociedad, una educación deficiente en valores que tiene nuestra sociedad y que, pues, por lo mismo, genera este tipo de violencia. Creo que la violencia que vivimos en nuestra sociedad es un síntoma de la falta de desarrollo humano que la sociedad mexicana está experimentando, así como otras sociedades que también lo estuvieran experimentando. También es importante considerar que la debilidad del Estado de Derecho, la impunidad, la sensación de impunidad que tienen muchas personas al cometer crímenes, acciones violentas contra sectores vulnerables de la población, también contribuye enormemente en la expansión de este fenómeno social. Se ha dicho mucho en la literatura académica que la debilidad del Estado de Derecho, la impunidad, pues manda un mal mensaje a la población. Yo recuerdo alguna vez que le preguntaron a un violador que por qué había cometido tan horrendo crimen contra una niña menor de edad, y él comentó que lo había hecho porque simplemente podía, ¿no? O sea, esa frase, que si nosotros nos detenemos a reflexionar más profundamente en ella, revela cómo la debilidad del Estado de Derecho, la sensación de impunidad que tienen los perpetradores de crimen, los alienta a que sigan cometiendo este tipo de crímenes. Entonces, creo que nosotros debemos enfocarnos en precisamente desde nuestro campo de acción como juristas, en proponer reformas que fortalezcan el Estado de Derecho, que eviten la impunidad. Este fenómeno continuará creciendo mientras la gente que comete este tipo de crímenes contra las mujeres y contra otros sectores vulnerables de la población sientan que no les va a pasar nada, ¿no? Que incluso pues pueden salir libres en poco tiempo, quizás tengan un poco de inconveniente al principio, pero que al final su conducta no tendrá una consecuencia muy negativa para ellos. Entonces, ese es un área que nosotros debemos fortalecer, es un área pendiente para los constitucionalistas, de reflexionar cómo podemos fortalecer el Estado de Derecho, cómo podemos sancionar ejemplarmente las conductas delictivas que están dañando tanto a nuestra sociedad. Y también comentar que, por otro lado, pues como lo mencioné en un principio, la educación es fundamental para abatir este tipo de crímenes, este tipo de violencia. Yo tengo una preferencia por la perspectiva clásica sobre el desarrollo humano, ¿no? Y la perspectiva clásica me refiero a la visión que tenían los pensadores clásicos como Aristóteles. Yo me acuerdo alguna vez que yo leí un pasaje de Aristóteles, de su libro de la Ética, Nicómaco, que mencionaba que la grandeza precisamente del pueblo griego radicaba en la formación de las virtudes de su pueblo, ¿no? Que el pueblo griego estaba destinado a gobernar al mundo porque tenía tanto virtudes morales como virtudes intelectuales. Y en ese sentido, también desde esta perspectiva clásica aristotélica, mencionaba que la prosperidad, la misión de un legislador, pues debería ser formar las personas en buenos hábitos que contribuyeran a la prosperidad de la comunidad. Creo que aquí es una tarea pendiente que nosotros debemos reforzar en fortalecer los valores familiares, las virtudes morales en las personas, para poco a poco, y esto sería una meta de largo plazo, poco a poco cambiar esta realidad que estamos viviendo. Entonces serían dos frentes. El primer frente sería combatir la impunidad, y el segundo frente, que es a largo plazo, sería transformar la educación en México de tal forma que se fomentaran valores
sociales, virtudes sociales, y por qué no decirlo, también valores familiares, porque desgraciadamente la violencia se vive al interior de las familias y mientras las personas no desarrollen valores que los hagan convivir en paz y en armonía, será imposible acabar con este fenómeno. Entonces, creo que son tareas, áreas que debemos nosotros fortalecer, regresar a esa visión de formar buenos hábitos, virtudes en los ciudadanos, para que poco a poco esa transformación en la educación moral de la sociedad influya en la reducción de este fenómeno social. Y bueno, pues dejo esto en el tintero para su discusión. Les agradezco mucho su atención y pues estoy atento a cualquier comentario de los asistentes a este seminario. Muchísimas gracias, doctor Irán, y muchísimas gracias a todos los colegas por su atención. Gracias, muchísimas gracias a usted, doctor Betancourt, por sus comentarios y por ponernos sobre la mesa estos dos puntos también para su análisis, su discusión, que son simplemente muy relevantes. Uno que desde la arista jurídica tiene mucha trascendencia, que es el evitar la impunidad ante cualquier tipo de acción negativa en contra de las mujeres. Y otro que es muy debatible, sobre todo por la manera en cómo se tendría que abordar, que es el tema de la transformación del ser humano a través de la educación, pero una educación en valores, en hábitos y en virtudes, como usted lo señala, ya que indudablemente son cuestiones que también han sido muy sentidas en nuestro país a través de qué mecanismos se tiene que enseñar una serie de virtudes o de valores que sean de uso común, de uso compartido y no a través de una ideología política en particular. Muchísimas gracias, doctor Betancourt. Cedemos enseguida el uso de la palabra a la doctora Alejandra Flores Martínez, quien es doctora en Derecho por la Universidad de Zaragoza en España. Ella es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 e integrante del Cuerpo Académico Estudios Constitucionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Adelante, doctora, por favor. Muchísimas gracias. Con el gusto de saludar a todos y todas las compañeras ponentes, como quienes están en la calidad de oyentes. Quiero comenzar esta participación con una declaración que el presidente Andrés Manuel hacía el 6 de mayo, prácticamente cuando había transcurrido ya abril, como un mes completo de estar bajo esta situación de estar en casa, y él rechaza que la violencia en general y la violencia contra las mujeres aumentara durante la pandemia, y el argumento que utilizó es que el número de denuncias no había incrementado durante la contingencia sanitaria, aunque recalcó que pudiera haber una cifra negra. Quiero decirles que con ello, bueno, no solamente una declaración tan contundente, sino también el hecho de que pues algunos gobiernos estatales pues tampoco hayan partido de la pre-pandemia que nosotros en México padecemos, que es precisamente la violencia, y creo que ese tenía que haber sido un indicador y un escenario para que pudieran tomar medidas al respecto, porque esta pandemia la vivimos en México de violencia y con una violencia muy arraigada desde aspectos culturales, etcétera, en relación de la violencia de género. Y quiero decirles esto porque además CIDE, que tiene una plataforma donde sigue puntualmente las denuncias o las llamadas por violencia de género a través de la línea telefónica del programa Línea Mujeres de la Ciudad de México, y tan solo reportaba, hace aquí un balance de cuántas simplemente denuncias telefónicas se presentaron. En el mes de marzo
en 2018, 2019 y 2020. Y es alarmante porque en 2018, tan solo en la Ciudad de México, se presentaban 201 denuncias, en 2019 279 y en el 2020, cuando arranca esta medida, es 811 denuncias telefónicas tan solo en la Ciudad de México en relación a violencia. La presidenta de la Corte Interamericana señala puntualmente que a la par de la pandemia sanitaria, pues países latinoamericanos y con un especial énfasis México, teníamos ya esta pandemia preexistente que es la violencia de género y en estricto sentido violencia. Por lo que las medidas deberían de haber sido tomadas y las que tienen que tomarse aún, tomando en cuenta este escenario, ¿no? Para no apalear la pandemia sanitaria, incrementando la pandemia de violencia. Y creo que esto es lo que ha acontecido en México porque las medidas que se han tomado son neutras y esto conlleva una discriminación indirecta, a su vez una violación a los derechos humanos, así como la omisión de políticas públicas y programas de atención a esta problemática. Ante invitarnos a quedarnos en casa, se desconoce en el ámbito privado. Yo creo que no tendría que ser desconocido ni tendría por qué, vamos, una situación prácticamente que vivimos a diario, que sea desconocida por parte de quienes toman decisiones en el país. Y bueno, sabemos que en el ámbito privado es el lugar donde se despliega dicha violencia en su mayoría. Hablando de la violencia de género. México vive dos pandemias que unidas han provocado la muerte de más de 36,000 personas durante el 2020. El 22 de junio, de acuerdo a las cifras oficiales de homicidios dolosos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, ya reportaba que en el territorio nacional de enero a mayo había 14,631 muertes por homicidio doloso. Bueno, pues esto quiero contextualizarlo en una violencia y luego con un especial énfasis hacia la violencia hacia la mujer. Y pues también hablo de una con un enfoque pues mayor, la violencia de género, que incluye pues también a las personas con una identidad sexual distinta. La calidad de la democracia conlleva una democracia de los derechos fundamentales, como lo sustenta Luigi Ferrajoli. Y esta crisis refleja que la visión de género no es parte de la narrativa de la toma de decisiones en este país. Y es importante porque, pues, ante medidas puntuales que se tuvieron que tomar para esta crisis, no se toma en cuenta un escenario que nosotros tenemos muy puntual en relación a la violencia. Por lo tanto, no es parte de la narrativa esta visión de género en la toma de decisiones. Y por ello amplían la vulnerabilidad de las mujeres, las niñas, las personas de la tercera edad. Con ello, con un argumento de apalear la pandemia sanitaria, han aumentado netamente la vulnerabilidad y la violencia hacia las mujeres. Precisamente ante este escenario, las decisiones tomadas, pues deberían de haberlo tomado como referencia, y sin embargo vemos que incluso la estrategia por excelencia en materia de seguridad, que es utilizar, la fuerza pública y ahora, pues, en definitiva, militarizar la seguridad al interior del país, también conlleva que dentro del comportamiento de las fuerzas policiales y militares tengan como medida principal la violencia. Y creo que pues aquí tenemos ejemplos de cómo se ha desplegado la violencia incluso para asesinar a las personas que no portan un cubrebocas. En este tanto, por ello, creo que se encrudece la violencia ante esta pandemia, impulsada simplemente por las acciones, el comportamiento de los principales, la principal estrategia que maneja el Estado mexicano, que es los policías y los militares, y ante omisiones emitidas por los poderes públicos. De tal forma que me parece a mí que el enfoque epistemológico que nosotros hemos estudiado en relación a la seguridad
en México como en otros contextos y que hemos realizado al interior del cuerpo académico conlleva el que podamos abrigar desde el punto de vista constitucional, podamos hacer un viraje, un cambio teórico en relación a la seguridad pública y a la seguridad nacional del Estado. Para alejarnos como única estrategia la militarización o netamente la cuestión policíaca, para buscar la seguridad de las personas. Incluso el discurso tradicional de alegar la limitación de los derechos argumentando cuestiones de seguridad, debemos, creo que, cambiarlo. Proponemos enfoques a partir de la línea que sigue el PNUD en relación, y otros autores como Owen, en relación a la seguridad humana. En este tenor, las medidas deben diseñarse a partir del contexto de las personas, de sus necesidades, de sus prácticas sociales, culturales, que les permitan un libre desarrollo de la personalidad. Y en este tenor se disipa como primer medida de seguridad el uso de la fuerza para abrigar acciones para minorar los riesgos y los peligros que impiden vivir libres de miedo y de violencia a las personas. Por tanto, aprovecho estos momentos para aportar una nueva visión constitucional más amplia del término de seguridad, para diseñarla tomando en cuenta a las personas y no al Estado. Una seguridad más humana y no estadual. Apostemos por una visión de seguridad humanista. Creo que solamente así podremos paliar la violencia contra la mujer, cuando gira en torno a sus necesidades, a sus prácticas, en torno a esos ámbitos socioculturales que le están pidiendo el poder desenvolverse en esa libertad. Y con ello, pues dejaría planteado este enfoque, y creo que si diseñamos las políticas públicas con un enfoque distinto de seguridad, pudiéramos apostar por el desarrollo humano de las personas y sobre todo porque las mujeres estemos libres de violencia. Muchas gracias.